Muy buenas noches. El día de hoy vamos a retomar la clasificación de la norma. En las clases anteriores hemos visto dos puntos que son trascendentes y que ustedes no deben de olvidar, sobre todo el concepto del Estado de Derecho, ya que es el concepto del Estado de Derecho respecto del cual va a girar todo la teoría del Estado, la política, la organización gubernamental, el tema de las autonomías, muchas cosas que tienen que ver con la realidad actual del país, de nuestra zona, de nuestro departamento. Es muy importante, es muy trascendente también recordar que hemos estado revisando las nulidades como una forma de sanción del acto jurídico. Decía que hoy día vamos a volver a aspectos referidos a la clasificación de la norma, como siempre siguiendo a el profesor Alessandri y a su ayudante Soma Riva. Ustedes van a encontrar en el punto 58 la enunciación de esta clasificación. Hay muchas clasificaciones, pero vamos a seguir esta porque es breve y remarca lo más importante. Tenemos las normas de derecho público y las normas de derecho privado, que ya las vimos en anteriores clases, y ahora vamos a tratar de precisar con mayor cabalidad qué es lo que contienen, sobre todo oponiéndolas a las normas de orden público y a las normas de orden privado. Pueden fijarse ustedes también en el texto que se les ha dotado. Luego tenemos las normas interpretativas, las normas supletivas y las normas integrativas. Posteriormente vamos a ver qué son las normas completitivas, las normas de aplicación o de reenvío. Eso es muy importante, sobre todo cuando se estudia el derecho internacional privado, las normas perfectas y las normas imperfectas, normas generales, normas locales y finalmente, nuevamente, normas generales, especiales y excepcionales. Habíamos señalado que las normas de derecho público eran las que organizaban el ordenamiento jurídico y por lo tanto el Estado. Una de las características de las normas de derecho público es que la relación entre el ente, normalmente estatal, y el administrado no es una relación pareja, no es una relación que vamos a llamar horizontal, sino que se trata de una relación de subordinación, donde el subordinado es, lo llamamos usuario, administrado, ciudadano, en general las personas que tienen que recurrir ante la administración pública. Diríamos entonces que las normas de derecho público son aquellas que organizan al Estado, son aquellas que organizan su funcionamiento y que por lo tanto descansan en el imperio que tiene el Estado. Cuando ya desarrollemos el concepto de Estado, ustedes van a ver que el Estado está dotado de imperium, decían los romanos, y es esa fuerza que tiene frente al conglomerado, es esa fuerza que se traduce en la existencia de la policía, en la existencia del ejército, en la existencia de los ministerios, de las empresas públicas, en la existencia de los municipios, en fin, en todo aquello que es la organización estatal para que el Estado funcione. Entonces, las normas que reglan estas actividades son las normas del derecho público. Son normas, por lo tanto, reiteramos, donde la relación entre el soberano, el Estado, y el ciudadano, o también administrado o usuario, no es horizontal, no están en un plano de igualdad, sino que están en un plano diferenciado donde uno manda y el otro obedece, obviamente que respetando siempre los derechos humanos. En cambio, las normas de orden privado son de otro contenido. Las normas de orden privado
regulan las relaciones entre las personas y también van a regular los actos unilaterales. Recuerdan, siempre hablamos de esa subsunción del acto jurídico, el acto jurídico grande. Dentro del acto jurídico, los actos unilaterales con efectos jurídicos y los actos convencionales que ya implican la participación de más de una persona. Dentro de los actos convencionales, la convención, dentro de la convención el contrato y dentro del contrato las prestaciones. Y dentro de las prestaciones el dar, hacer o no hacer, que es el objeto de las prestaciones. Este camino que hemos hecho de grande a pequeño puede ser visto de igual forma, desde las prestaciones hacia las obligaciones, hacia los contratos, hacia las convenciones, hacia los hechos jurídicos, actos jurídicos unilaterales, bilaterales y los hechos jurídicos de la naturaleza que tienen efectos jurídicos. Eso nunca lo pierdan de vista, que es una forma de organizarse mentalmente para entender lo que es normativo. Y dentro de esto, la organización supra, la organización estatal, a través de las normas de derecho público y todo lo relativo a la obligación y a los actos unilaterales de las personas a través de lo que es el acto privado. Les decía que esto ya viene a ser un repaso de lo que habíamos visto antes, porque ahora vamos a mirar las normas de orden público y las normas de derecho privado. Las normas de orden público o de derecho público son aquellas que regulan la organización y actividad del Estado, del Estado y los demás entes públicos menores, las alcaldías, sus relaciones entre sí o con los particulares, actuando el Estado y esos entes en cuanto sujetos dotados de imperio, es decir, de poder público. Es el campo de las normas jurídicas del derecho público. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes aprendan un elemento diferenciador. Las normas de derecho privado, dice Alessandri, y lo leemos, son las que gobiernan las relaciones de los particulares. En cambio, las de orden público son las que gobiernan las relaciones de los entes públicos entre sí y de los entes públicos con los particulares, que es una relación de subordinación. En cambio, en las normas de derecho privado, la normativa es para regular las relaciones de los privados, de las personas. Por lo tanto, va a ser una relación de orden horizontal. Aquí viene el asunto que ustedes tienen que saber. Muchas veces el Estado actúa como Estado, pero otras veces el Estado actúa como una persona privada. Pongamos el caso, la alcaldía municipal, el gobierno autónomo, como se denomina actualmente, requiere alquilar un ambiente y va a concurrir a ese acto jurídico como cualquier persona. Obviamente que la persona va a ser una persona colectiva de derecho público, gobierno autónomo municipal, pero no es una relación de subordinación, es una relación de igualdad donde la alcaldía, el gobierno municipal, va a actuar como si fuera un particular. Ahí no tiene una situación diferente, sino que es una relación particular. Por ejemplo, una relación también particular es la que tiene el consulado brasileño cuando también alquila un inmueble. Es evidente que el consulado brasileño es un ente internacional, sujeto a reglas de diplomacia, y el ambiente que él va a ocupar va a estar beneficiado de la extraterritorialidad que tienen las legaciones extranjeras en el país. Sin embargo, la relación de ese consulado o de esa embajada con el dueño del inmueble no es una relación de subordinación, es una relación de igualdad, está regida por normas de orden privado. Muchas veces las entidades públicas llegan a ese tipo de relación, y esto es bien importante. Fíjense que el fisco
es decir, el órgano recaudador boliviano, también está sujeta a esta situación. Si no tenemos esto, luego nos equivocamos. En procesos de impugnación a cobranzas de tributos, los abogados que representan al ente recaudador, Servicio Nacional de Impuestos, Unidad de Tributación del Gobierno Autónomo Municipal de cualquier parte, ellos creen que están actuando en favor del Estado. Evidentemente que puede darse en muchos casos que eso sea, pero lo que ustedes como abogados tienen que poder diferenciar es si en esa situación específica para la cual a ustedes los están contratando, estos entes, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Unidad de Tributación, la Unidad de Patentes, la que sea, de la alcaldía o de cualquier ente estatal, está actuando en qué función. Es decir, se está aplicando normas de derecho público o normas de derecho privado, porque ¿cuál es el truco de los abogados de estos entes, ya sea por malicia, ya sea por ignorancia, o ya sea por la ignorancia de nosotros los abogados que tenemos que enfrentarnos? Ellos quieren hacer creer que es el Estado, ellos siempre creen que son el Estado, y como son el Estado, quieren atropellar al juez, al fiscal si se trata de un proceso penal, a las partes y sobre todo a nuestros clientes. Pero si nosotros tenemos una diferenciación teórica clara de lo que es una norma de derecho público y una norma de derecho privado, no lo pueden hacer, porque nosotros vamos a alegar, momentito, en este escenario usted no está como Estado, está como particular, así es que deje de decir que está defendiendo los intereses estatales, porque usted no es, usted está acá como Juan, como Pedro, como Diego, en igualdad de situación, y eso es muy importante en una defensa, y para entender eso ustedes tienen que saber esta parte del derecho, tienen que saberlo, dominar muy bien, y obviamente en la medida en que ustedes vayan aprendiendo las diferentes ramas del derecho van a poder constatar esta situación. Entonces vamos a continuar señalando que hay normas y normas, estamos en la clasificación, pero quiero referirme a las normas de orden público. Me van a dar un momento mientras traigo unos textos. No se olviden, alumnos, no sé si a ustedes les gustaría dejar de ser alumnos. Les explico por qué. Alumine quiere decir alumno. A es alfa privativa, lumine es luz. Entonces el alumno es el sin luz. Cuando hacíamos el posgrado en educación superior, nos decían, no, ustedes no tienen que decirle a los alumnos que son alumnos porque los están insultando. No tengo ningún afán de negar que ustedes tienen toda la experiencia de su vida por detrás, pero es ya la costumbre el decirle alumnos. Yo debería decirles que universitarios, me imagino, pero creo que para el caso no interesa. Ustedes están acá para aprender, esa es la idea. Y volvamos al tema inicial. Cuando uno practica un deporte, por ejemplo el tenis, tiene que comprarse una raqueta y tiene que tener las bolitas de tenis. Cuando ustedes son relojeros, tienen que tener la lupa de relojero y las pinzas, y en fin, cada oficio requiere contar con la herramienta. Nosotros, los que estudiamos el derecho, necesitamos los libros de derecho. Sin eso no se puede vivir. Y ustedes tienen que ya haber bajado a su computador la Constitución Política del Estado, la ley 439, que es el Código Procesal Civil, el Código Civil. Eso tienen ya que tenerlo, de tal manera que puedan seguirme en estas conversaciones que pretenden que de alúmines pasen a ser lúmines, pasen a ser
unas lumbreras del derecho, ese sería mi deseo. Espero que sea así. Vamos a la ley 439. Ya les hice una historiación de esta ley de la 439 y les he señalado cuál va a ser el alcance de esta disposición legal. Señalaba la historia de la ley 439, el problema que tenemos en Bolivia de las reformas legales. ¿A qué se deberá? En Bolivia la gente cree que el mundo se arregla con leyes. Si las leyes no están interiorizadas, no se arregla nada. Esta reforma procesal es la reforma más sin objeto que conozco, exceptuando la reforma penal. ¿Por qué? Porque son reformas que llegan cuando ya se reformó la reforma dentro del desarrollo de la doctrina del derecho. Pero nos estamos batiendo con esta disposición legal, la ley 439, Código Procesal Civil, y yo quiero que ustedes vean el artículo 5. El artículo 5 dice lo siguiente: las normas procesales son de orden público. Y aquí es lo importante porque aquí este código nos pretende enseñar y dice en consecuencia de obligado acatamiento. Por lo tanto, las normas de orden público son de obligado acatamiento y las normas de orden privado no son de obligado acatamiento. Y eso nos lleva a repasar una afirmación que hemos dado clases atrás. El Estado, el orden público, solo le permite al ente estatal hacer lo que la ley le dice que puede hacer. No puede ir más allá. En cambio, en el orden privado, el ser humano puede hacer todo lo que no le esté prohibido. Traten de meterse esta idea en su cacumen, en su cerebro. El Estado no puede hacer sino lo que le es permitido por la ley. El particular, sea persona natural o sea persona jurídica, puede hacer todo lo que no le esté prohibido. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, aparte de esta diferenciación entre norma de derecho público y norma de derecho privado, tenemos el concepto de orden público. Y orden público es la legislación que la totalidad de la gente tiene que acatar. Los públicos y los privados tienen que aplicar, los jueces, los magistrados, los funcionarios públicos, porque son normas que no admiten decir no, son normas de orden público. En cambio, las normas de orden privado no necesariamente son así. Volvamos al Código Procesal Civil. Dice, las normas procesales son de orden público. Si las normas procesales son de orden público, ¿las personas podrán modificarlas? ¿Podrá modificarlas el juez? No pueden. Son de obligado acatamiento. En consecuencia, dice, son de obligado acatamiento tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros. Esa es la regla general. Nunca se olviden que cuando hay regla general puede haber excepción. ¿Qué es la excepción? La excepción es la situación en que la regla general no se aplica. Regla general, las normas de orden público son de obligado acatamiento por todos. Nadie puede no acatarlas. ¿Hay excepción? Sí, señor. Aquí lo señala el mismo artículo 5. Se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo por referirse a intereses privados de las partes. ¿Qué está exceptuando? Las normas que, aunque sean procesales, porque decía la regla general, todas las normas procesales son de orden público. ¿Qué dice ahora? Pero en el caso de que una norma procesal simplemente se refiera, tenga carácter facultativo a los intereses privados de las partes, esa no es de orden público. La redacción no es muy brillante, está diciendo
las normas de orden público se aplican a todos, exceptuando cuando son de orden privado. Eso es lo que ha dicho esta disposición. Pero la tenemos legislada y la tenemos vigente y por lo tanto la entendemos, hacemos caso de ella. Sigamos revisando a nuestro amigo Alessandri. La expropiación de un bien por un ente, un ministerio, una alcaldía, es un acto de imperio. No es cierto que si yo soy dueño nadie me puede obligar a vender, pero ha venido el Estado y ha dicho, no, yo le voy a expropiar, le voy a quitar porque por ahí quiero colocar una linda plaza ahí donde estaba su casa. ¿Puede hacerlo? Puede. ¿Por qué puede hacerlo? Puede hacerlo a través del orden público, a través de el imperio. El Estado está dotado de imperio. En nuestro país, desde su fundación, pueden realizarse estos actos de imperio, cual es la expropiación de inmuebles, pero tiene una salvaguardia que es muy importante, que tiene que ser pagando el valor justo, el justiprecio. ¿Cuál es el justiprecio de un bien inmueble? El justiprecio es el precio comercial del inmueble. Y tienen que pagármelo de manera previa. Usted quiere esta mi oficina para hacer un paso, una calle, un parque, y quiere hacerlo. Yo no quiero vender, pero sí, el Estado tiene el imperio para obligarme. Pero primero hay que ponerle el justiprecio y segundo tiene que pagármelo. No puede venir a meterse acá, tiene que decirme, mire joven, aquí está la ley de la expropiación, porque solo por ley se expropia, aquí está la ley y aquí está su plata. Si lo quiere hacer de otra forma, estaría violando mis derechos y yo podría defenderme a través del contrato con alguno de ustedes brillantes juristas, lúmines, que ya habrían aprendido esta diferenciación de lo que es el orden público y el orden privado. Dice Alessandri que son de orden público las normas que para los supuestos que consideran imponen necesariamente su propia regulación sin permitir a los particulares prescindir de ella y establecer otra prescripción diversa. La situación o relación forzosamente debe ser regulada por esa norma. En cambio, dice, son de orden privado las normas que para los supuestos que consideran fijan una regulación solo aplicable si los particulares no toman la iniciativa de disponer diferentemente. Lo tienen escrito. Lo importante es que lo entiendan. Y para eso les voy a comentar que la aplicación de esa premisa que señala que solamente el ser humano no puede hacer lo que le está prohibido. Si la premisa es que solo puedo no hacer lo que está prohibido, la puedo invertir y puedo decir, yo hago todo menos lo prohibido, ¿no es cierto? Puedo hacer todo menos lo prohibido. ¿Qué va a hacer el derecho? ¿Qué es lo que ha hecho el derecho? Va a colocar las situaciones de prohibición atendiendo al bienestar general. Por ejemplo, el derecho va a prohibir, lo que habíamos visto hace varias clases atrás, el abuso del derecho. Lo que yo les decía, voy a levantar mis muros para que el de al lado muera de frío, no le llegue sol. Eso es un abuso del derecho. Y como eso, 20.000 cosas. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, la ley sabiamente, la ley de orden privado, señala normas que se aplican cuando las partes no dicen nada. Las partes no dicen nada sobre tal cosa, entonces la ley lo dice. Si ustedes se fijan, más que una prohibición, es una forma de ordenar cuando no ha habido una manifestación de voluntad. Por ejemplo, ¿quién paga los gastos que demandan una compraventa?
oye Juan, te vendo el caballo ganador de la carrera de Kentucky. Ya Pedro, yo te compro el caballo ganador de la carrera de Kentucky en los 10.000 que tú has dicho. Yo había dicho 10.000. Estamos de acuerdo en el precio, estamos de acuerdo en la cosa. Por lo tanto, de acuerdo al derecho boliviano, no se requiere tradición. De ese momento, el que está comprando es dueño del animal y el que está vendiendo es dueño de exigir que le pague. Hasta ahí, clarísimo. Nuestra voluntad se ha expresado. Pero resulta que el caballo ganador del derby de Kentucky va a tener que ser transportado en un avión Hércules hasta el aeropuerto de Cobija. ¿Quién paga eso? ¿Quién va a pagar ese gasto? Si ni yo ni el vendedor no hemos dicho nada. Entonces las normas de orden privado normalmente llenan esos vacíos y dicen: los gastos que demande la compraventa corren a cargo del comprador. Pero como es una norma de orden privado, nosotros la podemos cambiar y podemos colocar los gastos que ocasione la compraventa del caballo de Kentucky, específicamente el flete, va a ser pagado por el comprador. Y con eso hemos hecho uso de ese concepto que el orden privado puede ser regulado por las partes. Volvamos al mismo ejemplo para que se den cuenta del derecho del orden privado. Te vendo el caballo que ganó el derby de Kentucky en 10.000, yo te compro el caballo que ganó el derby de Kentucky en los 10.000, yo ya soy dueño y tú ya puedes cobrarme mi dinero. Y le agregamos la cláusula que el comprador va a pagar el gasto del traslado. Listo. ¿Qué se han olvidado estas personas en ese subcontrato de compraventa equino? Se han olvidado de ¿y cuándo? El contrato existe, la obligación existe, pero ¿y cuándo se va a cumplir la obligación? Es decir, ¿cuándo me vas a entregar el caballo? ¿Cuándo voy a pagar los 10.000? ¿Qué dice la ley? La ley dice que si no se ha estipulado plazo, que si no se ha estipulado fecha para la obligación es exigible de inmediato. Así está establecido en nuestro Código Civil de 1975. Tenemos un contrato en el cual ha habido una manifestación de voluntad de las partes, quienes han creado obligación consistente en prestaciones, por lo tanto en dar, hacer o no hacer, en este caso en dar el caballo y mandarlo, y en dar el dinero del precio. Perfecto, pero nos habíamos olvidado de la fecha y resulta que nosotros podríamos señalar que el caballo va a ser entregado el día 15 de junio en el aeropuerto de Cobija. La norma dice, si no se ha pactado fecha, esa posibilidad de exigir, esa posibilidad de pedir el cumplimiento es inmediata. Pero las partes obviamente la pueden modificar. Y en este caso, veamos ahora las normas interpretativas, supletivas e integradoras. Llámase explicativas o interpretativas las normas que fijan el sentido, extensión o contenido de palabras o conceptos que se encuentran en otras normas o sirven de regla para su interpretación o la de los actos jurídicos. Entonces tenemos que hay normas que interpretan otras normas, fijando el sentido, la extensión o contenido de palabras o conceptos existentes en otras normas. Quiero referirme nuevamente a la ley 439, que es de procedimiento civil,
donde hay una regla genérica que dice interpretación. Al interpretar la ley procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de vacío en las disposiciones del presente código, se recurrirá a normas análogas, la equidad que nace de las leyes y a los principios generales del derecho, preservando las garantías constitucionales en todo momento. Estamos clasificando las normas. Hemos visto las normas de derecho público, las normas de derecho privado, las normas de orden público, las normas de orden privado, y respecto de ambas últimas hemos señalado que se traducen en la normativa el precepto general que el orden público solo permite al Estado hacer lo que le está autorizado, y en el orden privado el particular puede hacer todo lo que no está prohibido. Ese es el marco general. Dentro de eso tenemos las normas interpretativas, y dentro de estas normas interpretativas tenemos el artículo 6 de la Ley 439, donde hay una regla sobre interpretación legal. Una de las clasificaciones de las normas es normas sustantivas y normas procesales. Las normas sustantivas son las que definen derechos, las normas procesales son las que señalan cómo ese derecho se ejerce normalmente en juicio. Eso es importante que lo tengan presente para que entendamos esta clasificación de normas interpretativas, supletivas e integradoras. En este caso, la norma interpretativa dice que el objeto del proceso, del procedimiento, es la efectividad de los derechos reconocidos por ley. Es decir, que cuando ustedes litiguen, no litigan por diversión, sino que lo hacen para conseguir que la normativa referida a los derechos de las personas sea aplicada a un caso concreto. Entonces dice, vamos a interpretar la ley en base de ese concepto, que determina que solamente debe atenerse al fin de la norma procesal, en la interpretación de la norma procesal, y es que esa finalidad es la vigencia de los derechos sustantivos de las personas. Entonces ya tenemos un elemento más clasificatorio para entender esta norma, y es que hay normas sustantivas y normas procesales. A las normas procesales les dicen adjetivas. Entonces tenemos normas sustantivas y normas adjetivas. ¿Para qué son las adjetivas? Para que se cumplan las sustantivas. Por lo tanto, cuando interpretamos norma adjetiva, tenemos que tener claro que la interpretación tiene que tender a desarrollar las sustantivas. Esa es una regla de oro que les va a permitir a ustedes ver si los jueces cumplen esta parte. Es decir, si les rechazan algún asunto en un procedimiento, ese rechazo no puede ser por la forma, no puede ser por detalles, tiene que ser en base a lo sustantivo. Y lo sustantivo es los derechos que las personas tienen. Hay una postura en este momento del Tribunal Constitucional en lo tocante a los plazos. Cuando uno litiga, cuando uno pelea en tribunales en representación de alguna persona, porque el litigio es controversia, la controversia es discusión, la discusión es pelea. Nuestro trabajo como jurisperitos es darle a esa pelea el contenido técnico, porque a puños cualquiera se puede agarrar. Nosotros nos agarramos con elementos de discusión que son jurídicos. Bien, en esa discusión, en ese enfrentamiento, nosotros seguimos un camino que es el proceso. El proceso es un camino y el procedimiento son las normas que regulan ese camino. Pero lo importante de este camino es que al final está la solución del problema. Hay un problema que enfrenta partes, las cuales deciden llevarlo ante un tercero
que es la autoridad jurisdiccional, y este tercero camina por ese camino que se llama proceso rumbo a la solución, y él tiene, para interpretar las normas que regulan ese camino, que tener muy claro que la finalidad del camino es el derecho sustancial y no el derecho adjetivo. De allí entonces que el artículo 5 diga que las normas, perdón, ¿dónde está? El artículo 6 del Código Procesal Civil, que dice que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. Y dice que cuando no hay una norma que claramente diga que hay que hacer, porque las normas procesales dicen que hay que hacer procesalmente, se recurrirá a normas análogas. Eso se llama interpretación analógica. Se recurrirá a la equidad que nace de las leyes. ¿Qué es la equidad? Es la sensación de justicia y de entregar a cada cual lo que le corresponde. Y a los principios generales del derecho, que como ya hemos señalado son conceptos generales que permiten aplicar la norma. Al impedido no le corre plazo, toda persona tiene derecho a ser oída en juicio, toda persona tiene derecho a una segunda opinión o a la segunda instancia, etcétera, etcétera. Tanta norma, tanto principio básico del derecho que el ser humano puede acudir. Y coloca a toda esta perorata, la coloca en un entrecomillado que dice, pero siempre respetando lo que señala la Constitución Política del Estado. Eso es lo importante, porque como habíamos visto, dentro del tema de la validez de la norma estaba también el concepto de la preeminencia normativa que tiene la Constitución sobre las demás disposiciones legales, y que les hago recuerdo está desarrollado en el artículo 410 de la Constitución Política, donde se ha establecido el control convencional y que ha sido objeto de nuestras clases. Ya sabemos a qué se refieren las normas interpretativas. Las supletivas, como les dije en un comienzo, en los contratos no necesariamente se va a colocar todo lo que tiene que poner. Es muy corriente cuando se establecen deudas, se reconocen deudas, que las personas coloquen, los abogados, Pedro garantiza la deuda con Juan con todos sus bienes habidos y por haber. Cuando Juan ve el documento que va a firmar, dice, no, pues esto es terrible, esto es draconiano. Colegas, universitarios, futuros colegas, ¿para qué usted va a hacer escapar a ese deudor, siendo que su cliente le está pagando a usted para que se dote de un documento de deuda? Este señor, el deudor, le había pedido prestada plata al cliente que tenemos nosotros y no habían firmado nada porque eran compadres. Pero compadre, présteme nomás $5,000, ¿acaso desconfía? Pasa el tiempo y no devuelven la plata, va el compadre, va donde usted y le dice, le he prestado plata a mi compadre, ¿qué documentos tiene? Ninguno, no tengo documentos, no tengo nada. A la macana, llámelo aquí a la oficina, al bufete. Todavía la gente nos ve en una función de autoridad dirimitoria, así que vienen las personas y hay que hacer redactar ese documento donde va a reconocer que le ha prestado plata y que lo va a devolver y que si no lo devuelve va a pagar intereses, todo eso. Pero tiene que estar redactado de tal manera que el otro no se escape. Si usted coloca esa exigencia de donde dice que la garantía de ese pago es con todos los bienes habidos y por haber, la gente se va a asustar y usted lo va a perjudicar a su cliente. No lo ponga, no ponga nada de eso, porque la ley, a través de las normas supletivas, ya ha dicho
que los deudores responden con todos sus bienes habidos y por haber. ¿Para qué lo va a poner? Lo va a hacer escapar. Que tiene que saber usted como abogado, querido alumno, usted tiene que saber qué normas supletivas hay para cada cosa, porque hay un montón. Entonces, esa norma supletiva no la utilice, porque ya está en el convenio. Les voy a leer una norma supletiva. Artículo 318 del Código Civil. El deudor de varias deudas que acepta un recibo por el cual el acreedor ha imputado el pago a una de ellas, no puede reclamar una imputación diversa, a no ser que haya habido sorpresa o dolo por parte del acreedor. Aquí tenemos una norma integradora supletiva. Las partes no han manifestado su voluntad y la ley, por lo tanto, la regula. Les vuelvo a leer porque a ratos cuesta entender. El deudor de varias deudas. Pucha, me ha prestado en varias oportunidades mi compadre diferentes montos. Le pagaré, aunque sea estos 100 pesitos. 100 pesitos. Y el compadre le hace un recibo. Ah, qué bien, compadre, he recibido 100 pesos, quedando 900 de la deuda 1. A la macana, yo quería pagarle los 100 pesos de esa deuda nueva, de lo que me prestó la semana anterior, y él me está colocando de esa deuda antigua de hace 4 años. El deudor de varias deudas que acepta un recibo por el cual el acreedor ha imputado el pago a una de ellas, no puede reclamar. Usted aceptó el recibo, no puede decir que pagó otra deuda. Y así lo señala el 318, porque es una norma supletiva de su voluntad. Veamos ahora las normas completivas. Las normas completivas, a diferencia de las supletivas o integradoras, no hay manifestación de voluntad. Y al no haber manifestación de voluntad, los efectos van a ser los que señala la ley. Veamos como ejemplo el artículo 1002. La herencia se defiere por la ley o por voluntad del de cuyos manifestada en testamento. En el primer caso el sucesor es legal, en el segundo es testamentario. Una persona antes de morir, una persona en vida, puede disponer de sus bienes a través del testamento o de los legados. Esa manera de disponer va a determinar quienes queden con la herencia, quienes se beneficien con el patrimonio del que va a fallecer o falleció, mejor dicho, del que ya falleció. Pero ¿y qué pasa si no hay manifestación de voluntad ninguna? El que podía testar, el que podía legar, no testa ni lega. Pues de igual manera se abre su sucesión y estamos ante un caso de una sucesión intestada. Esa es una norma completiva, la que permite que haya un efecto jurídico aunque la persona no haya hecho uso de la facultad que en este caso le permitía testar o legar. En el régimen boliviano de matrimonio no se permite la separación de bienes. Sin embargo, en otros sistemas jurídicos, las personas al contraer nupcias determinan si se casan bajo un régimen de bienes comunes o de patrimonios separados. Cuando no separan patrimonios, la ley determina que se rijan como bienes comunes. Decíamos que eso no ocurre en Bolivia, ya que la separación de bienes no es una situación opcional. Nos casamos y inmediatamente todo bien que se produzca durante la vigencia de la sociedad conyugal o del matrimonio va a ser un bien compartido.
va a ser un bien ganancial, va a ser un bien en copropiedad. Eso lo verán más adelante cuando estudien el derecho de familia o el derecho de las familias, como actualmente se le denomina. Vamos a ver también las normas reguladoras, las normas de aplicación y las normas de reenvío. Volvamos a Alessandri. Reciben el nombre de normas reguladoras las que disciplinan en forma directa una relación jurídica, y normas de aplicación o de reenvío aquellas que se limitan a señalar otras normas prescritas para una hipótesis distinta. Repetimos, reciben el nombre de normas reguladoras las que disciplinan en forma directa una relación jurídica. Entonces, las que señalan algo concreto son pues las normas reguladoras. Busquemos cualquiera. Veamos el artículo 539. Cada uno de los contratantes puede sustituirse mediante un tercero en un contrato de prestaciones recíprocas, si ésta no hubiere sido aún ejecutada y siempre que consienta el otro contratante. Ustedes han tomado un contrato con alguien y tienen prestaciones que deben y pueden ceder ese contrato a otra persona. La ley lo permite. Ese tipo de norma es una norma reguladora, en este caso está regulando la cesión de contrato. Ahora veamos a una norma de reenvío. Veámoslos en relación a un contrato. Ustedes recuerdan como nombre genérico el trueque. El trueque en derecho se dice permuta. Uno cambia una cosa por otra. La ley en el artículo 654 dice: en cuanto sean compatibles, se aplican a la permuta las normas sobre la venta. Los está mandando cuando ustedes tienen algún problema de aplicación normativa respecto de una permuta, los está refiriendo, los está enviando a la compraventa. Es por eso que estas normas se llaman normas de reenvío. Esta normativa existente de reenvío es muy corriente en el derecho privado. Por ejemplo, el derecho privado regula las relaciones entre países del derecho privado. Por eso el derecho internacional privado regula las relaciones de las personas vinculadas internacionalmente en asuntos de derecho privado. A mí se me ha ocurrido, me sobra la plata y me he comprado una casa en Miami y quiero ver qué norma es aplicable para regular la situación de ese bien inmueble. Si ese bien inmueble está en Miami, ¿regulará esa relación la normativa boliviana? Para poder saberlo tenemos que recurrir a la normativa de derecho internacional privado. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, ¿qué va a decir esa disposición legal? Esa disposición legal va a señalar, va a decir lo siguiente: se regula la normativa referida a los inmuebles a través de la normativa del lugar donde se encuentren. Por lo tanto, ¿qué norma va a regir la situación de mi inmueble en Miami? La norma del estado norteamericano donde se encuentre el inmueble. En derecho se llama estatuto personal a la normativa que se refiere a mi capacidad, por lo tanto a mi mayoridad, a mi situación como persona. En nuestro país las personas son mayores de edad a los 18 años y puede tramitarse la licencia de conducir a los 18 años. En muchos estados de Estados Unidos
uno puede conducir a los 16 años. Si uno es boliviano y está de paseo por Estados Unidos, ¿podrá obtener una licencia de conducir? Revisamos cuál es la vinculación internacional sobre el tema y veremos que internacionalmente las personas se rigen por su estatuto personal, es decir, el estatuto personal sigue a la persona. Entonces la norma dirá lo siguiente: si Juan Pérez es de una nacionalidad diferente a la norteamericana de Miami, deberá ver en su estatuto personal si puede obtener una licencia de conducir. Por lo tanto, lo está reenviando a Juan Pérez a que vea la normativa de su estatuto personal. Como él es boliviano, va a ser boliviana, para ver si él podía o no podía conducir ahí. Ustedes se dan cuenta de la importancia del reenvío. Tan importante es que en materia de derecho internacional privado se habla de la teoría del reenvío, porque ya está mucho más desarrollada y se refiere a múltiples aspectos. Pero lo importante en esta clasificación es que ustedes entiendan qué son las normas reguladoras y qué son las normas de aplicación o de reenvío. Veamos ahora las normas plenas y las normas en blanco. Dice Alessandri que son plenas las normas que tienen un contenido propio y en blanco las que carecen de él y se llenan con el contenido de otra norma dictada por el legislador o por una autoridad administrativa o de otro carácter. Aquí tienen que entender que no es lo mismo la norma de reenvío de la norma en blanco. Y la mejor manera de entenderlo es tomando normas en blanco para comprender de qué se trata. Volvamos al Código Civil. El artículo 86 dice: los bienes de las personas particulares, sean ellas individuales o colectivas, se rigen por las disposiciones del Código presente y otras que les son relativas. Es una norma en blanco en la parte que dice y otras que les son relativas. Quiero hacerles una explicación en relación al régimen de propiedad de bienes inmuebles. Y esto sí es muy importante para el resto de la carrera y del ejercicio. Hay muchos colegas que se olvidan de esta parte. Esto les va a ayudar a entender. Estamos obviamente tratando de que ustedes reconozcan qué es norma en blanco. Decimos que una norma es en blanco cuando hace referencia al comportamiento posterior. Es decir, no legisla ahí, pero no manda a una situación diferente, sino que señala que hay una ley que es la que regula el tema. Y para eso vamos a traer a colación la propiedad inmueble. La propiedad inmueble en Bolivia se rige la propiedad urbana de manera diferente a la propiedad rural. La propiedad urbana se rige por el Código Civil. Todo lo que está en el Código Civil rige la propiedad urbana. La propiedad rural se rige por las normas de reforma agraria que fueron dictadas primero en 1952 y posteriormente cuando se intervino el procedimiento de reforma agraria. Y posteriormente hay muchas otras leyes, entre ellas la de la revolución comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan es lo que dice este artículo, el 86, dice que se rigen la propiedad por las disposiciones del Código presente y otras que les son relativas. ¿Cuáles son las otras que les son relativas? La ley de reforma agraria.
y ha llegado a tanto el avance del derecho que ahora la judicatura se ha hecho diferente. En Bolivia tenemos 3 judicaturas, 3 organizaciones judiciales diferentes, pero que todas tienen validez y ejercen jurisdicción. La primera de ellas es la justicia ordinaria. Ordinaria en el sentido de común, no en el sentido de ordinario peyorativo, contrario a fino, no. Justicia ordinaria, la justicia común. Luego tenemos la justicia agroambiental y luego tenemos la justicia originaria, que reconoce que los pueblos originarios, las naciones que conforman estos pueblos, tuvieran un sistema jurídico predesarrollado. Hay un esfuerzo muy grande del Tribunal Constitucional para desarrollar, demostrar que hay esas normas. Lo importante hoy día es que estamos viendo que hay normas en blanco donde dicen para esto se aplica esto y todo lo demás. Es más o menos lo que dice lo que hemos leído. Entonces, en esas normas en blanco habrá una disposición legal específica, la ley de reforma agraria, en el caso del ejemplo que estamos siguiendo, del artículo 86, que permite entender la legislación que regula la propiedad rural. Voy a meter a colación el sistema de registro de derechos reales. Ya les explicará a alguien que los derechos, algunos derechos sobre determinadas cosas, se llaman derechos reales. Se llaman derechos reales porque uno, decían allá por el siglo XIX, los tiene respecto de las cosas. Derechos reales, aquel que se tiene sobre una cosa sin depender de persona alguna. Yo soy dueño de este ordenador y con él hago lo que me da la regalada gana. Y en contraposición de la clasificación de derechos teníamos los derechos reales, que son los que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona, y los derechos personales, que son aquellos que pueden ser exigidos a una persona determinada y consisten en dar, hacer o no hacer. Ya tenemos más clara la cosa. ¿Y qué tiene que ver esto con las normas en blanco? Tiene que ver lo siguiente, que en el artículo 86 decía una norma en blanco que las normas de derecho de dominio son las del Código Civil y de las demás leyes. No decía cuáles leyes, decía y de las demás leyes. ¿Entienden? Hasta ahí está claro. Ocurre que los derechos reales se registran, el derecho de dominio se registra, y ese registro es el registro de derechos reales. Pero ahí se registra tanto la propiedad inmueble rural como la propiedad inmueble urbana. Se registra también la propiedad minera y varias cosas más. Entonces, no confundan. El sistema de registro de derechos reales es una forma de dar publicidad a un derecho real que tiene una persona determinada, sin importar si ese derecho real reconoce como fuente el derecho agroambiental, el derecho común, el derecho ordinario o el derecho originario. No interesa. Es algo totalmente independiente, libre, y cuya única finalidad es la publicidad. Lo hemos visto anteriormente, es la oponibilidad, así lo van a encontrar en su texto, es la oponibilidad de mi derecho respecto de terceros. Si yo no registro mi derecho, no puedo hacerlo oponible a los demás, solamente puedo hacerle oponible a mi vendedor, a mi permutador, al que me dio, etcétera, pero no puedo al resto de la gente, y para eso es el registro de derechos reales. No se me pierdan, por favor. Estamos en la clasificación de las normas en blanco. ¿Habrá alguna diferencia entre las normas en blanco y las normas de reenvío? Claro que sí. En la norma de reenvío se le está diciendo al
usuario, al ciudadano, en esta su situación jurídica vamos a aplicar las normas de otra institución. En esta permuta vamos a aplicar las normas que hemos hecho para la compra-venta. En cambio, en la norma en blanco no. Estamos diciendo, usted quiere saber cómo es el dominio de los bienes de las personas, tiene que ver este código y todas las otras leyes. Por eso es una norma en blanco, porque todas las otras leyes pueden ser diferentes. Antes de la ley de reforma agraria, uno podía revisar la ley de visitación y de revisitación, que fueron las normas que liquidaron las propiedades comunales. En Bolivia, desde la fundación de la República, ha habido un intenso debate, disputa sobre qué se hace con la propiedad comunal. No nos olvidemos que el primer código de 1831 era una copia del código francés, donde uno de los valores que se proclamaban era la propiedad individual. En cambio, la propiedad comunal originaria no es propiedad individual, es propiedad comunal, es de muchos. Y se consideraba que al ser de muchos era contraria a derecho. Entonces se hacen las leyes de revisitación para ver qué comunidades trabajaban la tierra. Y durante el gobierno de Melgarejo se le quita, a través de la revisita, a los comunarios las tierras. Y esto trae una serie de consecuencias que ustedes ni se las imaginan. Yo las considero muy importantes y muy entretenidas. Tienen que imaginarse el mundo, Sudamérica, Bolivia, allá por el 1830, el 1840. Ya se había consolidado la independencia y en el país teníamos indígenas en un aproximado de un 70-80%. Esos indígenas, los que vivían sobre todo en el altiplano, tenían propiedades comunales. En cambio, los descendientes de los españoles querían esas tierras. Por ejemplo, las tierras de yungas, productoras de hoja de coca para masticación, fueron las tierras que más dinero generaron en la colonia y después de la colonia. Cuando la sublevación de 1781 con Tupac Katari, uno de los puntos que se tomó fue justamente Yungas, y los españoles que eran dueños de ese lugar resistieron hasta que arrasaron el pueblo, los capturaron, los mataron, y los que se sobrevivieron escaparon a la ciudad de La Paz durante el cerco. Entonces habían intereses económicos, por un lado los criollos, los ciudadanos descendientes de los europeos, los criollos, versus los originarios, los indios, que habían quedado con libertad como personas y que tenían la tierra bajo el dominio comunal. Entonces es ahí donde se empieza por parte de los criollos a quitarles esas tierras comunales, porque ellos alegaban que los indios no las cultivaban, y los indios no las cultivaban porque tenían el sistema de rotación de cultivos que es apto para las tierras pobres del altiplano. Pero en ese rato se decía, como no las cultivan, se las quitamos, y que se queden con lo que están cultivando y lo demás dénmelo a mí, que yo sí lo voy a cultivar. ¿Cuál fue la respuesta del indígena? No se olviden que en 1781 se habían levantado diferentes cacicazgos en Perú y también en Bolivia, y eso se tradujo en el cerco a La Paz, eso se tradujo en la presencia de tropas españolas que lograron reimponer el orden y que obviamente castigaron a los insurrectos, a los sublevados. No estoy tocando para nada el tema de quién tenía o no tenía la razón, pero así fue. Y los indígenas dijeron, pucha, por la guerra, por la violencia nos ha ido mal.
tenemos que buscar el camino de pelear que tienen estos criollos bolivianos. Bueno, en ese rato todavía no habían criollos ni bolivianos, los españoles. Pero esta situación se va a prorrogar luego de la fundación de la República. ¿Cómo? Necesitamos formar abogados, abogados expertos. Entonces las comunidades seleccionan de sus muchachos, de sus jóvenes, los que parecían ser los más brillantes. Y la comunidad les da dinero, bastimento, víveres, para que vayan a La Paz, para que vayan a Sucre, y entren a los bufetes como sirvientes. Yo lo encuentro realmente digno de mencionar de qué manera se forma un grupo de peritos jurídicos que van a aprender en la praxis del derecho los entretelones del litigio, del funcionamiento de lo judicial. Y estos indígenas designados por sus comunidades se contactan y forman grupos de gente que van a llegar hasta el siglo XIX, unidos, identificados. Han dejado ya de barrer la oficina del abogado, han aprendido a hacer tinterillos, lo que se dice en aymara, el queris, lo que quiere decir en castellano amanuenses, plumarios, y todo referido a la propiedad inmueble, a la propiedad rural. Han aprendido las leyes de revisitación, han aprendido a llevar juicios en nombre de sus comunidades oponiéndose, y han sido juicios que han durado 20, 30, 40 años, donde los indígenas han peleado por la comunidad. Esta gente, estos abogados sin estudios universitarios, conocieron los recovecos más pequeños del litigio en la práctica, y esto se va a traducir en el siglo XX en los loteadores del Alto de La Paz, en los loteadores que han llegado después a Santa Cruz, que han ido a otras partes, porque eran peritos entre peritos, es la gente que mejor conoce el derecho civil. Obviamente que luego ha habido dentro de los indios abogados que han aprendido. Yo recuerdo, estando yo el año 1978, creo que era, en la Universidad Técnica de Oruro, me tocó conocer a uno de estos. Lo estoy mirando en este rato. Lo estoy mirando porque este hombre llegó a ser el decano de esa universidad, llegó a ser diputado por el movimiento de izquierda revolucionario, y nosotros los alumnos le decíamos pajarito. Igual que acá habían entrada universitaria, y un día nos disfrazamos los estudiantes y delante de nosotros iba un disfrazado de cocodrilo que nos quería quitar el protagonismo y al cual pateábamos, y no nos habíamos dado cuenta que era nuestro profesor. Y él me contaba a mí que su comunidad, una comunidad de indígenas del norte de Potosí, lo mandó a Oruro a aprender derecho para la defensa de la tierra. Y este profesional obtuvo su maestría, no sé si sacó el doctorado, pero fue muy grato conocerlo. Es muy distinto la interacción que tenemos las personas a los rechazos o aceptaciones de grupos políticos. Arauz se llamaba, Pajarito Arauz. Y está vivo, que yo sepa, espero no haya muerto con todos estos ajetreos del coronavirus. ¿Qué me dio este colega maestro universitario? Me dio la certeza de que lo que les estoy contando es cierto. Esa base de peritos jurídicos
conocedores, dominadores del derecho civil y por lo tanto capaces de pelear en la propiedad inmueble rural y inmueble urbana, actualmente siguen existiendo. Y son los que consiguen los terrenos a través de los loteos. Saben la norma jurídica en la palma de la mano. Yo me muevo en el ámbito civil y he conocido a esas personas. Son las personas que todavía no se va el aeropuerto del Alto a otro lugar, que lo van a llevar tarde o temprano, y les comento que ya conozco a los dueños de ese aeropuerto con títulos, con zonas delimitadas. Están esperando que se retire, ellos toman y tienen todo el conocimiento práctico del derecho civil. Y les comento que sobre este movimiento hay libros. Yo les recomiendo que lean La Revolución antes de la Revolución, que es de una autora boliviana, no recuerdo el nombre, disculpen la falta de memoria. Esto ha salido hace unos 10 o 15 años, La Revolución antes de la Revolución, y cuenta cómo estos grupos se estructuran, y tiene que ver con nuestra carrera porque se refiere al ejercicio práctico, se refiere al dominio de la jurispericia. Por eso es importante. Por eso he querido hacer este aparte, para traerles estas anécdotas, no sé cómo llamarles. Vamos a entrar ahora al punto final de la clase. Señalamos que normas de derecho común son las dictadas para la totalidad de las personas o la totalidad de las relaciones jurídicas. En cambio, las normas de derecho especial son las que se dictan para una determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas en razón de ofrecer esa determinada clase peculiaridades que exigen apartarla de la disciplina general de las normas comunes, respecto de las cuales las especiales no resultan inspiradas en un principio antitético, sino en el mismo principio general de las comunes, pero con ciertas rectificaciones o modalidades que constituyen una adaptación de esto. Es importante esta diferenciación, primero para entender que a través de la norma común es posible aplicar la analogía como técnica interpretativa ante los vacíos legales, y que respecto de la norma especial, esta es de preferente aplicación. Digamos, si una norma común establece una disposición, pero una norma especial la modifica, se aplica con preferencia la norma especial. Vamos a cerrar esta clase trayendo a memoria que la interpretación de la normativa descansa su razón de ser para saber cuándo una o cuándo otra. Cuándo aplicamos normas de orden público o de orden privado, para entender que una norma es de reenvío o una norma es en blanco, para entender que una norma es general o de aplicación especial. Eso no debe quedar fuera del razonamiento interpretativo de la normatividad. Hasta la próxima clase.